Hola a todos, es la maestra Annie Lorenzo, esperando que se encuentren muy bien a la hora de ver este video. Hoy vamos a aprender cómo construir gráficos correctamente de una función, con el ejemplo de graficar la aceleración en función de la masa, escrita acá simbólicamente como A igual a Fm, cuyos datos se dan en esta tabla de valores. Entonces, como vamos a graficar la aceleración en función de la masa, vamos a poner ese nombre así de manera simbólica arriba de nuestra hoja de gráfica. Y ahora vamos a identificar primero cuál variable debería ir en el eje vertical y cuál en el eje horizontal de nuestra hoja. Para esto, pues tenemos que ver el nombre o verbalmente o en la forma simbólica. Por ejemplo, está escrito A igual a Fm, nos indica que A está en función de M. Entonces, si A está en función de M, es porque A depende de M, por lo que A viene siendo nuestra variable dependiente. Y la variable dependiente se coloca en el eje vertical. Por eso vamos a poner en la parte superior del eje vertical nuestra variable A. Ojo con esto, fíjense que no hemos identificado la variable dependiente a partir del orden en que se dé en la tabla, porque en la tabla los valores pudieron haberse dado en cualquier orden. A pudo haber estado abajo también, ¿bien? El valor de la variable o quién es la variable dependiente, fíjense que nos la dice es el nombre, ¿sí? O aceleración en función de la masa, ya nos dice que la aceleración depende de la masa, o escrito simbólicamente, pues la que se coloca acá en el lado izquierdo. Entonces ya sabemos que la otra variable, la masa, entonces iría en el eje horizontal. Ahora, para saber dónde colocar cada uno de estos valores, primero vamos a empezar con los de la aceleración, pues debemos conocer cuánto debe valer cada uno de estos cuadros. Esto nos lo va a decir la escala. La escala nos va a asignar un valor que debe corresponder a cada uno de los cuadros de acuerdo a los datos que tengamos. Y esta escala la buscamos dividiendo el valor mayor entre el número de cuadros. Como empezaremos por la aceleración, pues el valor mayor debe ser el de la aceleración, que en nuestro caso el valor mayor corresponde al de 100, entre el número de cuadros. El número de cuadros, en nuestro caso, como empezamos por la aceleración, pues va a ser el número de cuadros que tengamos en el eje vertical. Entonces, vamos a contar cuántos de estos cuadros tenemos en el eje vertical. Por ejemplo, la primera raya no se cuenta, ¿sí? Vamos a empezar en la segunda raya porque estamos contando ese cuadrito. Entonces tenemos un cuadro, dos cuadros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 cuadros en total. Entonces vamos a dividir 100 entre 24. Ojo con esto, fíjense que es el valor mayor entre el número de cuadros. Entonces el valor mayor significa el número más grande. De igual modo, pudo haber estado al principio, al medio, o sea, independientemente de donde se encuentre, es el valor mayor, no el último. De igual manera, es entre el número de cuadros. Si hubiésemos tenido pues solamente 10 cuadros, pues dividimos entre 10, ¿bien? Entonces, de acuerdo a nuestros datos, sería la escala 100 entre 24, que nos da igual a 4.1666 periódico. Sin embargo, aunque ya este resultado nos está diciendo que en el eje vertical cada cuadro vale 4.1666, podemos llevarlo a un número más conveniente. Sin embargo, no podemos utilizar un número más pequeño al que nos dio este procedimiento. Por ejemplo, si decimos, bueno, vamos a redondear a 4, no lo podemos hacer porque el 4, aunque estaría bien redondeado, el 4 es menor a lo que nos dio este procedimiento. 4 es menor a 4.1666. Entonces, nunca podemos utilizar un número más pequeño como escala al que nos haya dado este procedimiento, porque entonces puede que nos quede algún punto fuera de la hoja gráfica. Pero sí podemos aproximarlo a un número mayor, es decir, podemos redondear por exceso, pero tampoco podemos utilizar un número mayor muy alejado porque entonces la gráfica nos daría muy pequeñita, ¿bien? Entonces voy a aproximar este resultado al número 5. Es un valor pues cercano y a la vez es mayor, que sí es permitido, ¿bien? Entonces ya sabemos que en nuestra hoja, en el eje vertical, pues cada cuadro va a valer 5. Entonces ya podemos ubicar dónde estarían los valores de nuestra aceleración que se daban en la tabla. Empecemos. Por ejemplo, si el primer cuadro vale 5, entonces el siguiente vale 10.
el siguiente sería 15 y el siguiente entonces sería nuestro valor de 20. El siguiente cuadro, 25 más 5, 30, 35. El siguiente entonces sería nuestro valor 40. Siguiente 45 más 5. El siguiente sería 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80. El siguiente cuadro sería 85, el siguiente 90, 95 y el siguiente entonces nuestro último valor de 100. Entonces ya tenemos colocados todos nuestros valores de la aceleración que se nos daba en la tabla. A determinar dónde colocar los valores de la masa. Ya sabemos que entonces la masa es nuestra variable independiente que se coloca en el eje horizontal. Entonces busquemos la escala, el número mayor entre el número de cuadros, pero ahora para los valores de la masa, siendo el número mayor, es decir, el número más grande de la masa, acá el valor de 1. Entonces dividimos 1 entre el número de cuadros, pero en el eje horizontal donde va colocada esa masa, contamos que hay en total 18 cuadros. Entonces la escala sería 1 entre 18, que nos da 0.0555 periódico. Sin embargo, podemos llevar ese resultado a un número con menos dígitos, a un número pues más conveniente, siempre y cuando sea un número más grande y esté cercano a lo que nos dio este resultado. Por ejemplo, puedo tomar como escala el número de 0.06 porque es un valor mayor al que nos dio este resultado y a la vez está bastante cercano. De hecho, para nosotros comprobar si pues el valor, aunque lo hemos hecho más grande, no hará que la gráfica quede muy pequeñita, pues podemos dividir el valor de 1, pero ahora entre esa escala escogida. Por ejemplo, 1 entre 0.06 me da 16.7 cuadros. Es decir, me da un valor muy cercano al total de cuadros que tenemos. Básicamente, entonces, el último valor me va a quedar cerca del cuadro de 17. Sin embargo, si hubiese utilizado un número mayor, pero más alejado, por ejemplo, 0.1, pues 1 entre 0.1 me daría 10 cuadros. Entonces, la gráfica me quedaría acá muy corta, ¿bien? Por eso siempre es conveniente utilizar un valor mayor, pero que esté cercano a nuestro resultado. Entonces, como escala, vamos a quedarnos con este 0.06. Es decir, cada cuadro acá en el eje horizontal va a valer 0.06 kilogramos. Sin embargo, aunque ya hemos utilizado un valor de escala más conveniente, con menos dígitos, aún tenemos la dificultad de dónde colocar cada uno de estos valores, porque no son ni siquiera múltiplos de nuestra escala. Y vemos que pues tienen ahora más decimales, a diferencia de los valores de la aceleración. Para solucionar este problema, siempre podremos saber dónde colocar los valores si lo dividimos entre esa escala. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer valor de la masa, que es 1 kilogramo. Si lo dividimos entre nuestra escala, 0.06 nos da un valor de 16.66667. Este va a ser el número de cuadros que deberemos contar para colocar el 1. Sin embargo, acá en estos números de cuadros, este resultado, vamos a redondearlo hasta un decimal. Por ejemplo, acá redondeando a un decimal nos daría 16.7 porque luego del 6 hay un número mayor que 5. Entonces al anterior le sumamos 1 que nos da 7. Entonces ya sabemos que para colocar el valor de 1 kilogramo va a ser en el cuadro número 16.7. Por esto, siempre acá en este procedimiento, en este paso, debemos redondear a un decimal, porque el número entero van a ser los cuadros grandes y este primer decimal van a ser las líneas o cuadritos pequeñitos, ¿bien? Entonces, si nos da muchos decimales, siempre vamos a redondearlo a un decimal. Vamos con el siguiente valor, que es 0.5. Entre la escala, 0.06 nos da un valor de 8.333 periódicos. De igual manera, vamos a redondearlo a un decimal que nos quedaría como 8.3 cuadros. El siguiente valor, 0.25, entre la escala 0.06 nos da 4.16667, redondeado a un decimal sería 4.2, porque luego del 1 hay un valor mayor a 5, entonces al anterior le sumamos 1. El siguiente valor, 0.125, entre la escala 0.06, nos da un valor de 2.083 periódico. Redondeado a un decimal nos da 2.1.
Y el último valor de 0.1 entre la escala 0.06 nos da un total de 1.66667, que redondeamos a un decimal sería 1.7 cuadros. Entonces ya sabemos en qué cuadro colocar cada uno de los valores de nuestra masa. Vamos a proceder. En el eje horizontal, los valores correspondientes a la masa, la escala nos había dado 0.06, por lo que cada cuadro acá grande en el eje horizontal equivale a 0.06. Entonces, por ejemplo, para colocar el primer valor de un kilogramo, al dividirlo entre la escala 0.06 nos había dado 16.7. Este resultado, pues para analizarlo, dónde colocarlo, primero deberemos contar el número entero que corresponderá a los cuadros grandes que contamos al inicio, mientras que el decimal pues corresponderá a estos cuadritos más pequeñitos o líneas. Por ejemplo, para contar 16.7 cuadros, vamos a contar estos 16 de estos cuadros grandes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y ese punto 7 va a corresponder a estas líneas pequeñitas. Contamos 7 líneas pequeñitas y en esta posición donde hemos contado 16.7 cuadros, pues va nuestro valor de 1. Nuestro siguiente valor, 0.5, entre la escala 0.06, nos dio 8.3 cuadros. Entonces, el número entero 8 corresponde a los cuadros grandes. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el decimal 3 corresponde a las líneas o cuadritos pequeñitos. Entonces, 1, 2 y 3 cuadritos. Ahí hemos contado 8.3 cuadros y colocamos nuestro valor de 0.5. El siguiente valor, 0.25, entre la escala 0.06, nos dio 4.2 cuadros. Contamos 4 cuadros grandes, 1, 2, 3 y 4, y el decimal 2 corresponde a las líneas pequeñitas. Entonces, ahí donde hemos contado 4.2 cuadros, corresponde el valor de 0.25. El siguiente valor, 0.125, entre la escala 0.06, nos dio 2.1 cuadro. Entonces contamos el número entero 2, los cuadros grandes 1 y 2, y el decimal 1 corresponde a las líneas pequeñitas. Entonces ahí hemos contado 2.1 cuadro y corresponde al valor, voy a ponerlo un poquito más para abajo, de 0.125. Finalmente, el valor de 0.1 entre la escala 0.06 nos da un total de 1.7 cuadros. Entonces corresponde a un cuadro grande y 7 líneas pequeñitas, que sería en esa posición. Y le colocamos su valor, 0.1. Como estos valores están tan cercanos, pues también acá en la hoja gráfica quedan bien cercanos. Como ya tenemos todos los valores de nuestra tabla ubicados en nuestra hoja gráfica, vamos a proceder a colocar un punto de intersección en cada una de las parejas. Pero ojo con esto, no podemos empezar a poner un punto en lo que veamos en la gráfica al inicio, no. O sea, para poner los puntos tenemos que ver quién va con quién en nuestra tabla. Entonces, mucho ojo con lo dicho a continuación. Para ahora saber dónde van los puntos de intersección dentro de nuestra hoja, tenemos que volver a observar la tabla de valores y ver qué valor va con quién. Por ejemplo, el valor de la aceleración 10 va con el valor de la masa 1. Entonces vamos a poner un punto de intersección en el 10 y el 1. Por ejemplo, esta era la línea del valor de 10, va con mi línea de 1. Bien, en la siguiente pareja de valores, el 20 iba con el 0.5, entonces esta es la línea que corresponde a el valor de 20 y esta la que corresponde al de 0.5. Nuestra siguiente pareja de valores, 40 con 0.25, línea de 40 con la del 0.25. Luego la pareja 80 va con 0.125, entonces acá ubicamos 80 con 0.25 y por último el valor de 100 va con 0.1. Entonces ubicamos acá el valor de 100 con la del 0.1. Finalmente, nuestra gráfica va a ser la unión de todos estos puntos de intersección.
Muy bien, entonces ya tenemos nuestra gráfica. Este tipo de gráfica obtenida se le llama hipérbola y corresponde a valores que tienen una función de proporcionalidad inversa, lo que corresponde con nuestra tabla de valores, porque por ejemplo, al ver los valores de la aceleración hacia la derecha, 10, 20, 40, 80, 100 van aumentando, mientras que lo de la masa hacia la derecha pues van disminuyendo. Entonces, de igual manera, al interpretar la gráfica, vemos que si partimos desde aquí, al irnos hacia la izquierda, los valores de la masa disminuyen, mientras que va hacia la izquierda y hacia arriba, donde los valores de la aceleración aumentan, lo que es correspondiente con la tabla de valores.